Bueno, buenas noches. Martes 9 de septiembre. Ya estamos en septiembre y al parecer hoy vamos a cerrar con el tema de las ofrendas y vamos a cerrar con la última ofrenda que es la ofrenda de paces. Creo que hemos tenido 3 sesiones de ofrenda de paces y vamos a tocar hoy el tema de cómo es que está considerada como ofrenda de paces, como dice flor de harina. Entonces, ay, de veras, necesito, es que quiero mostrar, ya la encontré. Ahorita les voy a mostrar, voy a regresar al cuadro que tenemos en donde están descritas las diferentes ofrendas y les voy a mostrar dónde está esta ofrenda de flor de harina, dónde está en la palabra de Dios y, si Dios lo permite, tratar de explicar esta ofrenda de flor de harina, que es pan, es harina, y qué alcances tiene y por qué está una ofrenda de flor de harina que se considera como un olor grato. Pero hay otra ofrenda de olor de flor de harina que no es de olor grato para Dios. Entonces, ahorita voy a explicar esa parte y les comentaba antes de iniciar que era una porción en la palabra de Dios que bueno, años me confundía. O sea, yo me confundía por esta parte. Entonces, miren, voy a compartir pantalla. Mm, Aquí estoy. Entonces, miren, estamos aquí. Se dividen, bueno, son 5 tipos de ofrenda, pero se dividen en 3 principales. Aquí el uno y el 2 es como la ofrenda uno, el 3 es como la ofrenda 2 y el 4 y el 5 es como la ofrenda 3. Entonces, nosotros ya vimos la ofrenda por el pecado, ya vimos la sangre, ya vimos la sangre del becerro, ya vimos sangre del cabrío y la parte del carnero y también del cordero. Ya vimos la ofrenda del todo quemado, que este es de olor grato, y ya vimos la ofrenda de paces. Pero si ustedes identifican aquí en la 5 está la ofrenda de flor de harina. Pero si nos vamos a la ofrenda por el pecado, si ubican esta parte aquí donde dice sacrificio, que tipo de animalito que era becerro, macho cabrío, cabra, cordero, carnero. Luego viene tórtolas y palominos. ¿Saben qué? No vimos esta sangre de la tórtola y palominos. Espero que después lo veamos. Este, pero si se fijan aquí mismo, dice flor de harina, pero está con la ofrenda por el pecado y acá está flor de harina, que es ofrenda de paces. Y esta flor de harina es de acción de gracias y que es de olor suave. Y esta flor de harina es obligatoria y dice olor no suave. Entonces, ¿cómo está esta situación aquí? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Espero que hoy se los pueda mostrar correctamente. Entonces, vamos a estar en esta ofrenda, en la de flor de harina, que es voluntaria y es de olor suave, de olor grato. Y es una ofrenda de gratitud y acción de gracias, igual que la ofrenda de paces. Esta se considera ofrenda de paces, estas dos. Pero si ustedes pueden observar, en esta ofrenda de flor de harina no hay sangre.
Y te voy a explicar que si a mí lo que más me importa ahorita con esta serie de las ofrendas es la importancia de la sangre en los sacrificios y de cada animalito que significaba y en cada ofrenda cómo se utilizaba esa sangre y dónde se ponía y para qué servía. Eso ya lo vimos. Este, Se va a poner ahí un playlist, se los vamos a mandar para que tengan la serie completa desde la ofrenda por el pecado. No me acuerdo cuántas sesiones son, pero creo que con hoy vamos a poder cerrar con la de flor de harina. Entonces me voy para acá, en la, en la, en la, en el taller anterior vimos las cuatro sangres. Vimos el nombre, vimos Elías, vimos la torre. Hoy sí, vimos bastante. Bueno, lo que vamos a ver hoy es ofrenda de paces, pero es flor de harina. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces vámonos a verlo primero en Éxodo. Vamos a Éxodo 29, que es donde hemos estado todo este tiempo, en donde están las tres ofrendas. Y me voy a ir a Éxodo 29, en donde empieza la ofrenda de paces, que es Éxodo 29, 19. Dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí es donde hablábamos de la cuarta sangre. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagración. Recuerden que la ofrenda por el pecado era una ofrenda obligada, no olor grato para Dios y era para el perdón de los pecados. Después, esta era una ofrenda obligatoria. Y luego la ofrenda por el todo quemado era una ofrenda voluntaria y era una ofrenda donde partían en pedazos y está conectado con Romanos 12:1, que seamos sacrificios vivos a Dios y es un holocausto. Y esa parte es donde una vez que ya fuimos perdonados por los pecados, en esta de ofrenda del todo quemada, esta sangre lo que va a hacer con nosotros es que nos va a consagrar, nos va a santificar, nos va a apartar, nos va a dar el poder para poder vencer el pecado que hay en nosotros o el mundo o Satanás. Eso es lo que nos va a dar el poder. O sea, la ofrenda del todo quemado nos perdona los pecados que ya cometimos o que ya pensamos y nos limpia. No es grato. Pero vamos creciendo y vamos queriéndonos meter más con Dios. Entonces ahora, Señor, yo no puedo en mis fuerzas. Ya he tratado de no hacer esto, de no hacer aquello, y ya hemos explicado esa parte. Conságrame, Señor, y pon tu sangre en mí para que me dé fuerza en poder yo vencer al pecado. Es para eso esa ofrenda del todo quemado. Y la ofrenda de paz es que una vez que ya logré pasar ciertas pruebas, viene la ofrenda de paces en donde pone la sangre en la oreja, en el dedo de la mano y en el dedo del pie, y ya explicamos esa parte de para qué sirve esa sangre. Y es una ofrenda de estar en paz con Dios, de sentarnos a comer con Él
y estar en comunión, estar como amigos con Él. Y en ese momento podemos ser amigos de nuestro prójimo. Entonces ya hay un crecimiento en nosotros totalmente exponencial a la primera ofrenda del pecado. Entonces, ya soy amigo de Dios, ya estoy consagrado, ya mis oídos están totalmente para escucharlo a Él, mis pensamientos están en Él, mis obras están en Él, mi caminar está en Él. Entonces, ya estoy en paz con Dios y estoy en comunión con Él y me puedo sentar en la mesa a comer con Él. Entonces, ese es el proceso que se han tenido con estas ofrendas. Y vean lo que sigue aquí en el versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Entonces, esta ofrenda de paces también se presentaba una torta de pan y dice una torta de pan de aceite y luego dice hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. ¿Y qué se hacía con estas ofrendas de paces? Se mecía. Se mecía de lado a lado, horizontalmente, y se mecía hacia arriba y hacia abajo, verticalmente, formando una cruz. Esa ofrenda mecida es alabanza, es agradecimiento, es gratitud. Por eso está hasta la ofrenda de paces. Una vez que yo ya soy amigo de Dios, que estoy en comunión con Él, que estoy en paz con Él, es porque ya he aceptado su autoridad en mi vida. Cuando yo estoy en la ofrenda del pecado y en la ofrenda del todo quemada, todavía hay en mí eh, mi querer gobernar. Todavía yo no estoy bajo el gobierno de Dios. Todavía le estoy pidiendo ayuda. Primero, que me perdone, que sea misericordioso conmigo y que me perdone de lo que sigo cometiendo. ¿Por qué? Porque todavía quiero gobernar, todavía me gobierna mi carne. Y en la ofrenda del todo quemada, le estoy pidiendo que me ayude porque yo no puedo, porque todavía estoy ejerciendo mi soberanía, todavía estoy queriendo hacer mis reglas, estoy haciendo mis leyes, y entonces estoy pidiendo esa ayuda. En esta ofrenda de paces ya tengo una comunión con Él y ya entendí quién es el dueño de todas las cosas y quién tiene el control de todas las cosas. Entonces ahí es una ofrenda mecida de un lado, hacia arriba, hacia abajo. Es la cruz. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas, aún así en la aflicción como en la exaltación. Él tiene el control de todas las cosas y ya lo reconocí. ¿Qué quiere decir eso? Le doy alabanza, le doy honra. Es lo que quiere decir cuando lo está meciendo. Aquí en el versículo 24 dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. En el 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Esta parte que está aquí en el versículo 25 es la parte que Jehová consumía con el fuego y es, por decirlo así, es lo que él comía. Todo lo que leímos atrás en el 22, que el carnero, la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura que está sobre ellos, la espaldilla derecha, la espaldilla derecha era de Jehová. Y si lo leemos más adelante, la espaldilla izquierda era del sacerdote. ¿Tiene un significado espiritual ahí? Claro que tiene un significado espiritual ahí. Hoy no lo vamos a ver, pero tiene un significado. La espaldilla derecha era de Jehová y eso se ponía en el altar y se consumía. Y todo eso se mecía y se ponía ahí. Y estoy en el versículo 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Entonces, el pecho era porción del sumo sacerdote.
también lo mecía, lo levantaba. Y entonces el pecho ¿de qué habla? Pues habla de nuestras entrañas, de nuestro amor hacia Él. Yo te voy a seguir amando, Dios, con todo lo que estoy viviendo. No importa por qué situación esté pasando, pero yo te agradezco. Cuando usted alaba a Dios un domingo y se mete en la alabanza, y aunque usted no se meta ahí en medio de todos y está en su lugar y nada más se mueve así, usted le está diciendo, gracias Dios, tú eres rey. Si usted trae un problema por dentro y trae un enojo por dentro, mire, muévase, muévase y va a empezar como se le va a empezar a quitar el enojo poco a poco, la tristeza, se le va a empezar a quitar. No, no quiero marearlo, simplemente estoy actuando a este asunto. Yo le platico esto porque lo he vivido. Este, son principios espirituales y es una forma de cómo entender estas ofrendas y para que uno lo apliquemos hoy en día. Es para aplicarlo hoy en día. Entonces estoy en el 26 al 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz. Es el sacrificio de paces. Porción de ellos elevada ofrenda de Jehová. Entonces, este, esta, esta ofrenda que está en el 28, dice que será una ofrenda elevada de los hijos de Israel. Entonces, aquí es donde en alguno de los puntos que ya vimos de esta ofrenda de paces, les enseñaba de cómo es que los tres comían, no juntos, pero sí de la misma ofrenda. El padre de la ofrenda mecida que se ponía en el altar lo consumía con el fuego, el sacerdote se comía la parte que le correspondía y los hijos de Israel se comían la parte que a ellos les correspondía. Yo antes pensaba que se comían en el mismo lugar, pero no era necesario. Ya les mostré en otra parte, en otra porción de las escrituras, que podía llevarse esa comida la persona normal y se lo podía comer en su casa. Pero si sobraba el otro día, no lo podía comer y tenía que consumirlo en el fuego. Entonces, es una forma espiritualmente que los tres, aunque no estuvieran juntos, pero los tres están en paz, están en armonía, están en una forma en donde tú estás amando a tu prójimo porque sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, esa es la forma de aceptar el gobierno de Dios en tu vida. Y pones tu voluntad de una forma horizontal a la voluntad de Dios, que es una forma vertical, y es como se forma la cruz. Así Jesús formó la cruz. Por eso es que todo está en forma de cruz en la Biblia. Jesús, su voluntad la puso en una forma horizontal cuando vino Jesús aquí en la tierra y dijo, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de mi Padre y todo lo que digo, lo digo porque mi Padre me lo dice y todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me dice que se haga. Él hace las obras, Él hace los milagros. Estaba hablando Jesús, no soy yo, es Él, yo solamente soy el enviado. ¿Qué hizo Él? Su voluntad la puso horizontal con la voluntad vertical del Padre. Ahí es donde se forma la cruz. Ok. Entonces, como ya vimos que hay un pan, una torta grande de pan, una torta de pan de aceite, vámonos a Levítico, donde nos da más claridad de qué está hablando de esta ofrenda de flor de harina, de este pan. Entonces nos vamos a Levítico 2:1. Voy a leer todo el capítulo y después me regreso a tocar puntos claves de esto. Entonces dice, Levítico 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, oblación, perdón por la comparación, pero miren, a mí me pasó. Cuando yo escucho de la oblea, que la dan todos los domingos, saben de qué estoy hablando, y cuando yo leía oblación en la Biblia, créanme que lo conectaba.
Muchos años duré conectándolo, por ignorancia, obviamente, ¿no? Pero dice, cuando alguna persona ofreciere oblación, lo que quiere decir oblación, quiere decir dividir en porciones. Me van a decir, es que la oblea también la dividen en porciones. Sí, también, pero no es lo mismo, ¿no? Dividir en porciones, dice, quiere decir otorgar, quiere decir donación, quiere decir que es una ofrenda en sacrificio voluntaria. Esa es oblación. Cuando tú vas y das, no cuando recibes. No sé si me estoy explicando, por eso es que no está conectado. Una oblación es cuando tú vas voluntariamente y das una ofrenda. Ok, dividida, partida, otorgas. Pero la característica de la oblación, que es una ofrenda sin sangre, que son estos elementos que les voy a leer ahorita. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces, aquí la flor de harina tenía también aceite y tenía incienso. Estoy en el 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato. Entonces, tenemos una primera ofrenda de flor de harina que le podemos llamar, que miren, es una ofrenda de flor de harina sin cocinar. O sea, al natural. Si se fijan, dice que el sacerdote tenía la flor de harina y el aceite. Flor de harina es la harina muy delgadita, ¿no? Sí, muy fina. Muy finita. Ahorita les voy a explicar qué es la flor de harina. Si la harina ya es fina, porque para que se, para que se obtenga la harina es que el grano fue molido. Ahora, flor de harina, ¿qué es? Es mucho más fino, es polvo. Aceite y se quemaba incienso en ellos. Si se fijan, esta ofrenda, esta oblación era sin cocinar. ¿Por qué lo digo sin cocinar? Porque, miren, vamos a seguir leyendo. Estoy en el 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. En el 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, ¿ok? Entonces tenemos otro tipo de ofrenda de flor de harina. Entonces, esta ya es cocida. No sé si lo escribí bien, pero, o sea, cocinada. Entonces, esta es cocida. Y en la ofrenda cocida de flor de harina, vámonos al punto A. Dice, si la presentas en horno, bueno, voy a seguir leyendo, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Entonces, de horno es sin levadura. Dice, con aceite y luego dice untadas con aceite. Hojaldres. Sí, son hojaldres, que es la misma flor de harina, es un tipo de pan. Aquí vamos con el A. Luego en el 5, más si ofrecieres ofrenda de sartén, se fijan, está cocida. Será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Sin levadura,
con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y luego partidas o divididas será. Y luego dice, tendrá aceite, luego sobre aceite. Se le pondrá aceite sobre. Luego otra, si ofreciese ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que será de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Luego voy a leer del 9 hasta el 16 para terminar con este tema de la ofrenda de flor de harina y después regresamos y vemos cada uno de estos, ¿por qué les apunté sin levadura, con aceite, untadas en aceite, sin levadura, con aceite, partidas, divididas, el aceite encima, cazuela, con aceite? Tiene un sentido, ahorita lo vamos a explicar. Dice en el 9, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Otra vez, o sea, es la ofrenda de paces. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y vean, aquí hay un detalle. Ya les puse aquí los ingredientes que incluían esta ofrenda, los que estaban permitidos. Y ahorita les voy a explicar los ingredientes no permitidos en esta ofrenda. Estoy en el 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Entonces, el primero no permitido es la levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces, otro ingrediente no permitido era la miel. Qué chistoso Dios, ¿verdad? Qué raro. Y vean el 12. Ah, ¿se acuerdan que les expliqué que había unas ofrendas de flor de harina que no eran de olor grato y que estaban en la ofrenda del pecado, por el pecado, y que eran obligatorias? Aquí están en este versículo 12. Vean, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Entonces, las de olor no grato, perdón, son las ofrendas de primicias. Y en estas ofrendas de primicias, si usted gusta y me lo ponen por ahí por escrito, si quisieran conocer más de estas ofrendas de primicias, qué significa, qué quiere decir y por qué no son gratas cuando estás dando de ti lo primero, lo importante, lo más importante de ti. ¿Por qué no es dolor grato? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que nos ha enseñado ahorita en nuestra actualidad 2025 cuando predican sobre las primicias? ¿Qué quiere decir? Si realmente conocemos qué son las primicias, bueno, no son de olor grato para Dios. Y ahí se los dejo para que me lo comenten y podemos extender el tema y ver las ofrendas de primicias y explicar qué son las primicias, ¿no? Me voy al versículo 13. Y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios en toda ofrenda tuya. Ok, entonces aquí hay otro ingrediente de los sí permitidos. Entonces acá le agregamos la sal. Entonces tenemos 1,
2, 3, 4 ingredientes. En el 14, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Vean lo importante que son las primicias y está explicando qué va a hacer con esas primicias. Dice espigas verdes y tostadas, granos desmenuzados. Está súper interesante este tema. Usted siga opinando y lo veremos. En el 15, y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. Eso es ofrenda. Entonces ya tenemos el aceite, ya tenemos el incienso, tenemos la sal y tenemos la flor de harina. Con eso armamos un pan sabrosísimo. En el 16, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Aquí terminamos en Levítico 2, el tema de las ofrendas de flor de harina, y vamos a Levítico 6, 6, 14. 6:14 y voy a leer creo que hasta el 23, del 14 al 23, y con esto creo que tenemos toda la información para desarrollar el tema de la flor de harina. Levítico 6:14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. En el 15, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en su lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde. En sartén se prepara con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Y vean en el 23, dice, aquí cierra con el tema de la ofrenda. Aquí lo que les acabo de leer del 20 al 23 está hablando de estas ofrendas de pan que eran ofrecidas por el sumo sacerdote y había una condicionante específico para esta ofrenda que él hacía. Dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Las otras ofrendas que llevaba el pueblo o que llevaban para esta ofrenda de paces, el sacerdote comía, la otra persona comía, Dios comía, pero cuando el sacerdote hacía su ofrenda, el sacerdote no podía comer de esa ofrenda, sino toda era quemada en el altar. Solamente Dios podía comer esa ofrenda. Era una, una comunión extrema el sumo sacerdote con Dios, una comunión, amistad, completa paz. Entonces, ahí el sacerdote obviamente pues podía amar a todos sus prójimos, ¿no? Misión que nosotros tenemos como real sacerdocio. Ok, aquí yo ya terminé con explicar cómo están estas ofrendas de flor de harina. Quiero que no se olviden de que hay ofrendas sin cocinar y cocidas hay al horno, al sartén y a la cazuela. ¿Ok? Tengan esta parte ahí registrada
Y ahorita voy a regresar a esa parte. Antes quiero poner unas bases para llegar a estas ofrendas. Miren, quiero llegar a esta base. Nosotros, el ser humano, ¿cómo llegamos al mundo? ¿Cómo llegamos? Desnudos. Desnudos. Desnudos, llorando, traumados. Bueno, En pecado. llegamos en pecado, ¿verdad? Ujú. Para que nosotros lleguemos al Padre, ¿a quién tenemos que conocer primero? Al Hijo. Al Hijo. Y para que nosotros digamos que conocimos al Hijo, ¿con qué ofrenda tenemos que tener el primer acercamiento? Es con la ofrenda por el pecado. Aquí tenemos esta sangre de ofrenda por el pecado que nos perdona. Esta sangre nos perdona los pecados, ¿no? Y una vez que yo estoy use esta sangre y que estoy pide perdón, va a llegar un momento en donde hay algo en mí que yo digo, no, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Antes no era llamado hijo. Ahora antes yo me sentía en pecado, me sentía solo, me sentía como un huérfano. Entonces ahora conozco que tengo un padre. ¿Por qué? Porque él ya me llama hijo. ¿Cómo es que me llamó hijo? Por medio de la sangre por el pecado. Entonces ya hubo arrepentimiento, ya fui a la cruz, ya acepté a Jesús en mi corazón, ya me perdonó de todos mis pecados, ya tuve una experiencia con la ofrenda por el pecado y ya esa sangre ya hizo un efecto en mí y borró todos mis pecados y entonces yo ya me siento amado, me siento protegido, me siento en casa, me siento como hijo, pero sigo pecando. Entonces, hay en mí un arrepentimiento más tremendo, hay una profundidad en mí en donde yo me siento mal y le digo, Señor Jesús, ayúdame a no pecar. Por más que yo me esfuerce, por más que usted intente, usted no va a poder vencer esta parte, usted no va a poder vencer este asunto. ¿Qué necesita? La ofrenda del todo quemada o el holocausto. Entonces vamos a tener una experiencia con esta sangre que nos va a santificar, nos va a apartar, nos va a dar poder para vencer el pecado. O sea, usted va a ser apartado por medio de esta sangre. Una vez que usted ya pasó esta sangre y que ya aquí en esta sangre somos apartados, somos llenos de poder para vencer los pecados. Aquí en esta sangre va a despertar un amor profundo por Jesús. Va a despertar. Yo sé que usted, desde la sangre de la ofrenda por el pecado, usted ya ama a Jesús. Pero no estoy hablando de ese amor. De hecho, hay una prédica del pastor Carlos donde explica cuál es el primer amor.
Hay gente que dice que este es el primer amor. No, aquí se está despertando para ir al primer amor. Vea esa prédica del pastor Carlos. ¿A qué se está refiriendo? Entonces va a despertar un amor apasionado, lleno de fuego, de amor por Jesús, de amor por el Padre, de amor por el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que usted comprenda y, y entienda que Dios es el que gobierna todo, entonces viene la ofrenda de paces. Y entonces en esta ofrenda de paces, usted tiene, usted tiene una comunión por medio de esta sangre, usted tiene una comunión con Dios. Usted tiene una amistad con Dios y con su prójimo. Eso ya lo vimos. Entonces, una vez que usted tiene este reconocimiento en donde Dios tiene el control de todas las cosas, esta sangre es una sangre de gratitud. Gratitud, alabanza por todo. Es un pequeño resumen de cómo puedo hacer las ofrendas en nuestras vidas, de cómo va operando. Si usted se fija, esto es un crecimiento. Y precisamente es un crecimiento hacia abajo. Recuerde que lo que el mundo le presenta de que el crecimiento es hacia arriba, con Jesús es diferente. El crecimiento es hacia abajo, es humildad. Es humildad en donde nuestra voluntad la sometemos a la voluntad de Dios y le damos el gobierno absoluto a Dios, ¿no? Este es el gobierno absoluto de Dios. Y entonces viene la ofrenda de paces. Por eso es de olor grato, porque es una ofrenda voluntaria en donde yo ya reconocí que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que me venga, yo levanto mis manos en gratitud y en alabanza y el prójimo que me ofenda, el prójimo que me ofenda, pues yo ya no lo voy a, no me va a alcanzar esa ofensa porque yo ya amo a mi prójimo así como es, con sus defectos, con sus aciertos. Yo ya entiendo y reconozco que Dios tiene el control de todas las cosas y por eso me está mandando esa persona, esos comentarios, esa situación, y entonces hay gratitud y alabanza. Y entonces aquí es donde podemos poner que con esta sangre, y recuerdan con la sangre que les expliqué el martes pasado, son las cuatro sangres: santificación completa y alabanza y honra, gloria a Dios, y estoy en paz con Él y ya no me estoy peleando con el mundo, ni con las cosas, ni con nada, y todo es gracias, 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 Señor, por todo, así como decía Pablo, dar gracias en todo. Pero hay algo bien tremendo aquí, en donde en esta ofrenda de paces me pone una ofrenda de flor de harina. Pero aquí no hay sangre. Antes a mí esto me sacaba de onda. O sea, si ya tengo un camino de sangre, ¿por qué había una ofrenda de pan? ¿Por qué una ofrenda de flor de harina en donde no está involucrada la sangre?
Aquí puede meter música dramática, tan, 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 tan. ¿Qué quiere decir? Porque, miren, déjenme explicarlo de la siguiente manera. Si la harina ya tuvo un proceso de ser triturada, más bien, Para eh, convertirse. más bien, la harina tuvo un proceso, ya sé, no, la harina no tuvo el No, proceso, el más bien trigo. el grano tuvo un proceso de ser triturado. ¿Qué cree lo que pasó en su vida cuando usted estuvo usando las sangres de las diferentes ofrendas? Bueno, fuimos triturados, ¿no? Pero ahora me ponen flor de harina. Algo que fue triturado, pues trae grumos. Entonces debe de ser cernido. Cernido es con C, ¿sí, no? Sí. Cernido. Debe ser separado. Quiere decir que en esa trituración puede ser que en ese proceso en el que yo estuve, en donde estuve en mi proceso de crecimiento, en donde estuve yendo a los pies de Jesús, en donde estuve siendo sincero, en donde estuve clamando la sangre, puede ser que haya algo todavía en mí que me estorbe para hacerme uno con Dios. Entonces debo ser cernido. Entonces esto, lo que quiere decir flor de harina, realmente es polvo. Es algo que pasa tan fino que es como polvo. Es algo como que hasta, ay, no lo sé cómo explicarlo. Hay una expresión en la nieve que le llaman, en inglés no me acuerdo, que le llaman polvo de nieve. Y es la capita que está arribita que la sientes Talquito. como talco en la nieve. Le llaman polvo de nieve, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero es una nieve muy, muy finita. Los esquiadores adoran esta nieve, se deslizan mucho mejor. Bueno, para llegar a este polvo de harina es que es todavía más triturado. Quiere decir que en nosotros hay una parte donde debemos de ser más triturados todavía. Y aquí ya no está involucrada la sangre porque ya estamos santificados, ya tenemos las cuatro sangres. Entonces aquí es donde está totalmente la gratitud absoluta. En esa parte que fue cernida, fueron cernidas, mm, miren, hay envidias, hay celos, todavía hay enojos, fueron cernidas en nosotros, ciertas, Los frutos de la carne. ciertos gozos a lo natural, Placeres. placeres. Fueron quitados ciertos placeres. ¿Se acuerdan de lo que estaba prohibido? Miel. Levadura y la miel. No estaban permitidas en esta ofrenda. La levadura nos habla de esta parte que infla, esta parte que eleva, habla del orgullo, la levadura mala, habla de este orgullo. Miren, habla la levadura, ahorita tengo aquí, levadura de malicia. Está en 1 Corintios 5, 7 y 8. Todavía no vayamos para allá, pero apúntelo ahí. La levadura de malicia es 1 Corintios 5, 7 y 8. Y luego el tema de la miel.
lo podemos ver en Hebreos 11, 24 y 25, donde habla de Moisés, que él renunció a ser llamado hijo del faraón. O sea, él renunció a gobernar y a recibir todos los placeres por parte de lo que tiene este mundo. La miel que representa la dulzura natural de este mundo. Entonces dice Dios, espérate, espérate. No, Jesús, mi hijo, no hay cosa más dulce y más gozosa que mi hijo. No hay cosa más dulce y más gozosa que la flor de harina, que es la palabra. Entonces está diciendo, no me incluyas eso aquí. Si vamos a tener una comunión entre tú y yo, vas a aprender que en mi hijo no hay algo más dulce, no hay algo que pueda suplantar, que pueda quitar a mi hijo de esa delicia, de ese gozo, de esa dulzura. Quita la miel. ¿Se dan cuenta? Pues está prohibida, ¿no? Eso es cuando estamos siendo cernidos y eso duele mucho, o sea, porque somos realmente triturados, de volver a ser triturados, somos hechos polvo. Pero es voluntario. Es voluntaria. Ujú. Es voluntaria y no es obligatoria. O sea, no es de que vayamos a fuerza. No, no, no. Es que vamos con gusto. Ya reconocimos que Él gobierna, que Él está a cargo de todas las cosas que me están pasando y entonces solamente lo que sale en mí es gratitud y alabanza. La ofrenda mecida. Lo que quiere decir la ofrenda mecida es la alabanza que nosotros le damos a Dios, la gratitud que hay en nosotros. Entonces, la próxima, este domingo, póngalo en práctica. Cuando vaya a ir a danzar, si es de los que se meten enfrente, de los que se quedan en medio o los que se quedan atrás, muévase tantito, pero usted vaya consciente y voluntariamente decir, Señor, tú tienes el gobierno de todas las cosas, de toda situación, de toda circunstancia, de lo que me está pasando, tanto emocionalmente como lo que me puede estar pasando físicamente en el asunto de mi cuerpo, de alguna enfermedad. Dele suprema alabanza por medio de esta ofrenda mecida, como una flor de harina. Ya hubo el proceso de las cuatro sangres. Para llegar aquí, no podemos llegar aquí sin antes haber pasado todas las otras ofrendas. Por eso es que en los servicios hay un momento de oración, hay un momento de alabanza y un momento de la prédica. Entonces, aproveche la oración para que usted use esas cuatro sangres y en la alabanza métase como un pan, o como dirían allá en la tierra de mi estimado Eric, como un panito, ¿no? Entonces, este, esa, fíjense que hasta aquí, en esta parte, de ser una ofrenda de flor de harina, triturado y cernido, y una vez quitada la levadura, una vez quitada la miel de los placeres de este mundo, una vez que tú ya fuiste hecho polvo, va a cobrar vida. Romanos 8:28. Solamente aquí es cuando cobra vida. Porque dice, todas las cosas obran para bien. Sí, pero solamente para unos pocos. O sea, solamente para ciertas personas. Miren, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es? Cuando estamos bajo la voluntad de Dios.
estamos bajo su gobierno. Entonces, realmente aquí es cuando nosotros nos convertimos. Hay una prédica de Ani en donde hablo en que somos llamados a ser un pan. Cuando hablo de que somos un pan negro, ¿te acuerdas? Sí, para que se las manden al grupo de Zoom para que vean el significado de cómo ser un pan. Y por qué un pan negro. Y ahí lo explico. No lo estoy explicando con la flor de harina, pero vean el principio espiritual de qué es ser un pan. Una vez que fueron mezclada la harina, que fue mezclada con, miren, vean los ingredientes, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a regresarme acá. Voy a regresarme a los ingredientes. Una vez que tengo la harina, que tengo el aceite, que tengo la sal, que tengo el incienso, el producto es un pan. Entonces, para que yo sea un pan, hay un proceso y hay que combinar estos ingredientes. Ahora, ¿qué quiere decir cuando está cocida al horno, cuando está cocida al sartén o cuando está cocida con la cazuela? Entonces, esto lo voy a explicar muy rápido porque quiero cerrar con un tema muy especial. Entonces, miren, cuando está cocida, voy a empezar del sartén, que es donde más me gusta empezar. Cuando es el sartén, se ve el fuego y se ve el pan que está en el sartén. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en nuestra vida que cuando estamos siendo horneados o cuando estamos siendo preparados como un pan y está cocido en el sartén, está hablando que el fuego se ve, porque está puesto el sartén, el fuego se ve, y lo que está encima del sartén es el pan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay veces en nuestra vida cuando estamos creciendo en Jesús y que estamos siguiéndolo, que la gente le es visible la prueba que tenemos y les es visible el sufrimiento que estamos viviendo en ese momento, porque somos partidos. Si usted se fija, somos a luz pública, partidos y divididos. Entonces la gente se está dando cuenta de nuestra prueba y se está dando cuenta de nuestro sufrimiento. Pero vean, no tiene levadura y con aceite y le ponen sobre aceite a ese pan, a eso que se está cociendo en el sartén. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no tenemos nada de orgullo sin levadura. Somos divididos, la gente está viendo nuestro sufrimiento, pero miren, ese hojaldre o ese pan fue mezclado, flor de harina, aceite, sal e incienso. Entonces, el aceite fue mezclado con el pan. ¿Qué es lo que cuando a nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, aquí con aceite tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y luego que dice que es puesto aceite sobre, es cuando tenemos el bautizo del Espíritu Santo. Entonces la gente nos está viendo la prueba, está viendo el problema por el cual estamos pasando. La gente se está dando cuenta cómo sufrimos, pero la gente se está dando cuenta que estamos orando en lenguas, que estamos alabando a Dios. Entonces tenemos el bautizo del Espíritu Santo, por dentro tenemos el Espíritu Santo, entonces por dentro tenemos calma, tenemos esa fuerza que nos hace vivir esa prueba, porque no nos va a dar una prueba más allá de la cual podamos soportar. Entonces aquí nos está haciendo un pan, nos está horneando, pero ya no hay sangre, no pierda de vista que ya no hay sangre. Luego, tenemos la cazuela.
La cazuela se ve el fuego, pero normalmente la cazuela, pues, es como onda, ¿no? Y entonces, aquí adentro tenemos el pan. Entonces, si tenemos a una persona aquí que nos está viendo, entonces la persona está viendo el fuego y dice que está con aceite. Entonces la persona está viendo el fuego, o sea, está viendo la prueba por la cual nosotros estamos pasando, pero no está viendo el sufrimiento en nosotros, o sea, no está viendo que nosotros estamos sufriendo. Y entonces eso es un testimonio que digan, oye, yo por menos, yo estaría súper preocupado. O sea, yo me estaría mordiendo las uñas, yo no dormiría. ¿Tú duermes? Sí, duermo muy a gusto. Oye, pero es que veo que la estás pasando duro. Gloria a Dios, Él tiene el control. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está hablando en mí, está agradeciendo por todo. Y ese es el proceso de esta en la cazuela. La gente no está viendo que sufro. ¿Por qué? Todo esto es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo, poder de Jesús, poder de las 4 sangres que ya traíamos, ¿no? Ahora vean la parte del horno. En un horno no se ve ni el fuego ni el pan. Entonces, en el horno no se está viendo, hay gente que ni se entera que estamos siendo probados. Hay gente que ni se entera que la estamos pasando por un mal momento. Nos ve tranquilos, nos ve gozosos, nos ve con tranquilidad. Si se fijan, también eran puesto el aceite sobre el pan. Fue amasado con la flor de harina, el aceite, está la sal. Entonces, estas partes que quiere decir, el aceite es el Espíritu Santo, la sal representa fidelidad a Dios, preservación, representa un pacto. Tú empiezas a entender que Dios no te va a dejar ahí, sabes que Él está formándote, que Él está haciendo su obra maestra en ti, y entonces la gente ni se entera de la prueba que estás pasando y ni se entera de que estás pasándola mal, que tú estás sufriendo. Cuando se acerca a ti, tú compartes y das un fruto de paz y les compartes paz, les compartes palabra, les compartes pan. Por eso es que vean esa prédica del pan negro, cómo es que nos convertimos en un pan negro. Entonces, el incienso representa, el incienso representa la fe en Jesús. Y eso está en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios y hay que saber que Él existe. Entonces, por eso es que era puesto el incienso. La sal es la preservación, es preservar, es la pureza, es la fidelidad. Aquí de la sal habla en Colosenses 4:6, donde habla que la palabra es sazonada con sal, con sal, preserva con fidelidad, ¿no? Y el aceite es el Espíritu Santo. Bueno, ¿y quién es la harina? Pues es la palabra. La harina, ¿quién es? Jesús. Entonces, todo este proceso por el cual hemos estado pasando, y me regreso acá, ya pasamos por este proceso. Miren, ¿por qué debemos de ser cernidos? Mm, Hebreos 5:12 al 14, y tenemos Primera de Corintios 3 del 1 al 3. Vamos a leer Primera de Corintios primero.
Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Qué es un niño? Dice, niños en Cristo. O sea, está hablando que son niños espirituales. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué es un niño espiritual? Hay mucha carne todavía. Dice, aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que debe ser cernido? Celos, contiendas, disensiones. Si usted todavía tiene celos, ¿qué está diciendo Pablo? Es un niño espiritual. Y esto es de crecer. ¿Por qué todavía no me convierto en un pan? Porque tal vez en mi proceso de que soy un niño es que tal vez mi grano ya fue triturado en algunas cosas, ya hice berrinches de algo, todo eso, pero todavía no soy triturado sobre triturado porque no me he dejado, ¿no? Y vamos al pasaje de Hebreos 11, perdón, Hebreos 5, perdón. Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de niños nos pide que seamos maduros y un maduro lo que tiene es discernimiento del bien y del mal. ¿Esto qué quiere decir? Tener discernimiento del bien y del mal. Dios controla todo. Gracias, Jesús. Esa es la madurez. Eso es lo que nos está pidiendo Dios al momento de nosotros ser un pan. Al momento de nosotros de llegar a ese proceso de tener un discernimiento del bien y mal. ¿Qué quiere decir? No es que yo voy a empezar a disertar así como dice que disertaba Salomón desde el hisopo hasta el árbol más grande. Los que están allá en Líbano, los cedros del Líbano, dice. Entonces hablaba de esos árboles, desde lo más pequeño hasta lo más alto. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener como madurez espiritual, que ya somos convertidos en un pan, que ya hemos atravesado estos sacrificios, en que Él tiene el control de lo bien, del bien y del mal. Y que el mal es para mi bien. Y que el bien es para mi bien si amo a Dios. Entonces ahí yo voy a tener ese discernimiento. Bueno, aquí voy a ya terminar de compartir. Entonces, vean esta situación en la cual estamos. Este, nosotros ya tuvimos un proceso por diferentes ofrendas y ya echamos mano de la sangre. ¿Por qué llegamos al punto más bajo de ser triturados y ya no hay sangre? ¿No se lo han preguntado? Bueno, si no se lo habían preguntado, es el momento que se lo pregunte. Porque yo todavía tengo ahí un tema que creo saberlo, pero
ay, me cuesta trabajo transmitirlo, porque es una experiencia que tengo. ¿Recuerdan cuando Dios empezó a crear todas las cosas? Y antes de empezar a crear todas las cosas, engendró al Hijo y estaba el Padre, el Verbo o el Cristo y el Espíritu. ¿En dónde estábamos nosotros en ese momento? Estoy hablando de la eternidad Kedem. ¿Dónde estábamos nosotros en ese momento? Estábamos en los lomos generativos de Dios. Sí, pero antes de estar ahí, correcto, estábamos en el pensamiento de Dios, en su voluntad. Si ustedes se fijan bien, ya éramos uno con ellos, con Él, porque estábamos en su pensamiento. ¿Hay sangre de por medio? Éramos parte de, éramos sangre de. Cuando engendra al Hijo y cuando le dice, empieza a crear todas las cosas y Él empieza a dar la instrucción y el Hijo empieza a ejecutar, dice que todos venimos de un mismo linaje. Entonces empieza a crearlo todo por medio de la sangre. Y entonces se nos ha enseñado, hemos escuchado, hemos aprendido por ahí que Jesús dio 3 gotas de sangre. Una sangre fue la creativa, en donde empieza a crear todas las cosas. Otra gota de sangre es la sangre redentora, que es para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados y que sabía que íbamos a ir, que íbamos a ser lavados, íbamos a ser redimidos, y esa es la sangre redentora. Pero hay otra gota de sangre, que es sangre creadora para las creaciones futuras. Entonces, les hago esta pregunta. Para que nosotros lleguemos del punto de partida, porque dice que fuimos arrancados de la roca, fuimos sacados de la cantera, estábamos ahí desde un pensamiento, ya éramos uno. ¿Cuál es la única forma de ser uno? Es por medio de ser este pan, de ser triturado, ser polvo, esa harina, la palabra, ese aceite, el Espíritu Santo, esa sal, ese pacto, esa fidelidad a Él, ese incienso, la fe, lo mezclas todo y lo metes al horno, sale un pan. ¿Cómo separas la harina? ¿Cómo separas el aceite? ¿Cómo separas la sal? ¿Cómo separas el incienso? No hay forma ya. Eres uno, eres parte de. Por eso es que vas a encontrar absoluta paz y comunión con Dios en estar hecho uno con Él. Y por eso ya no hay sangre, porque eres parte de. La sangre está adentro. No sé si pueda explicar esto, expresar esto. ¿Qué va a pasar? Estamos en la cuarta creación. Estas 4 creaciones está dada la sangre redentora. Cuando vayamos a la edad perfecta y que estemos gobernando juntamente con Jesús, o sea, se va a seguir usando, y dice que hay un río de sangre ahí arriba. O sea, se va a seguir usando la sangre redentora. O sea, cuando nosotros vayamos a predicar para que toda rodilla se doble y reconozca que Jesús es el Señor, ¿vamos a ir a redimir gente? No sé si se había preguntado eso. ¿Qué sangre sigue? ¿Usted cree que Dios se va a quedar aquí con 4 creaciones? ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? Dios va a seguir creando cosas.
somos parte de esa sangre. ¿Qué es lo que vamos a ir a explicarle? Estas cuatro creaciones somos estas cuatro creaciones en la aflicción, que somos redimidos. Por eso dice que somos primicias para Dios. ¿Primicias de qué? De futuras creaciones. Miren, no voy a decir que me estoy saliendo de la Biblia. Vamos a Salmo 102:18. No vaya a pensar que ya estoy divagando con estas cosas, no. Aquí en la palabra de Dios. Salmo 102. 102:18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará. Ajá. Está hablando de las creaciones futuras. No está hablando de la generación que viene con sus bisnietos. No, 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 no. Está hablando de las creaciones futuras, de la generación venidera, de esas generaciones que van a ser creadas, esas nuevas creaciones que van a ser creadas en el placer. Pero ¿quién les va a platicar qué tan bueno es Dios? ¿Quién va a ir a predicar quién es Jesús? Somos uno con Él. Somos uno con Él y vamos a ir a predicar, pero ya no va a haber una sangre redentora, porque ellos no van a conocer el pecado. Entonces, ¿qué va a ser? Precisamente nuestro testimonio. Nosotros vamos a ir a platicar, vamos a ir con la gloria de sol, con la gloria de luna, con la gloria de estrella. Vamos a estar con las cuatro glorias, vamos a tener la estatura del varón perfecto y unos seremos de los 144,000, quiero incluirme, ¿no? Para meterle incienso a mi panino, a mi panito, perdón. Entonces, ¿qué está pasando con esta ofrenda que es voluntaria y ya no hay sangre? Señor, tritúrame todo lo que sea necesario. Quiero ser uno contigo. Es un grado mayor de pasión y celo por las cosas de Dios que ni usted entiende por qué tiene ese ardor en usted, por qué usted sigue conectado hoy 1 hora y media escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa ni abrir su Biblia. ¿Por qué? ¿Y por qué habemos gente que por más que queremos saber de Dios, más queremos saber de Dios, nos sentimos pequeños, nos sentimos chiquitos, nos sentimos como una pulga espacial, como les digo, que no sentimos nada y no sé nada, y Señor, yo quiero ser como tú, Señor, yo quiero llegar contigo? ¿Y por qué seguimos esforzando? ¿Por qué estamos nadando contra la corriente de este mundo? ¿Por qué estamos aguantando todas esas opiniones, esas cosas que van en contra de nosotros? Porque seguimos a Jesús. Solamente es por este amor que queremos ser uno y tenemos que ser cernidos, tenemos que ser pulverizados, tenemos que regresar al origen. Ya no hay sangre porque regresamos al origen, al primer amor. No ese primer amor que la gente le llama que es en la salvación. No estoy hablando de salvación. Estoy llegando a que somos uno con Él. Ya no hay forma de dividirnos, ya no hay forma de separarnos. Somos parte de un pan. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Es convertirnos en un pan. Es ir a los padecimientos juntamente con Él. Es lo que hablaba Pablo. Quiero conocerle
En su resurrección, sí, pero en sus padecimientos quiero seguirlo. Entonces, ¿qué es esta parte? ¿Por qué ya no hay sangre? Porque somos parte de. Es el olor grato y ya no hay sangre. Es una oblación, es un sacrificio voluntario en donde ya entendí Romanos 8:28, que Él tiene el control de todas las cosas y en mí hay aceite, en mí hay gozo, en mí hay la palabra, en mí está el alimento, en mí está la fuerza para cualquier viento y marea que venga contrario. Sé que Dios me lo está mandando para mi formación, para mi bien. Es por eso que llegamos a la culminación de este sacrificio de ofrenda de paces, de oblación, de flor de harina. No es de las primicias, que no era de olor grato. Después explicaremos cómo era eso. Pero se dan cuenta la hermosura de su santidad, de cómo es que Él quiere que seamos uno con Él, que regresemos. Miren, lo podemos poner así, que regresemos a la roca donde fuimos arrancados. Yo lo expresaría de esta manera: que regresemos a su pensamiento. ¡Wow! Tú, antes de hacer una obra, tuviste que hacer un plano, unos planos, unos planos de algo para edificar algo. Pero antes de hacer el plano, empezó aquí, para que tú empieces a dibujar un plano. Nosotros empezamos aquí en Dios, en su mente, como un pensamiento. Y ahí vamos a regresar. Seremos uno con Él. Él era sangre, Él era el verbo, Él era todo. ¡Wow! Esto es hermoso. Pues creo que no lo puedo expresar a la experiencia que yo he tenido, pero contra cualquier adversidad, que seamos uno, que seamos triturados, ¿no? Bueno, aquí cierro el video y sigo con ustedes.